¿Estás opositando a bomberos y sientes que no avanzas? Pues es posible que estés cometiendo algunos de estos errores que vamos a ver hoy. Porque en este episodio te cuento los 7 fallos que más suelen cometer los opositores a bomberos durante su preparación. Y además te doy las soluciones para que sepas cómo puedes corregirlos desde hoy mismo. Así que escúchalo al completo y compártelo con otro opositor. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast. Bienvenido a Camino a tu casco, el podcast con el que vas a conseguir tu casco de bombero en el menor tiempo posible. Mi nombre es José Pérez, soy bombero profesional y hace unos cuantos años estaba donde estás tú, que en ese camino a conseguir el casco de bombero. No fue sencillo, familia, no fue fácil, pero mereció profundamente la pena porque eso me llevó a ser bombero forestal, bombero urbano, bombero aeronáutico, tener mi plaza en propiedad y disfrutar del mejor trabajo del mundo, que es, si no, que va a ser bombero. Y nada, familia, hoy justamente tenemos algo muy interesante, porque si estás estudiando y te sientes estancado, te sientes que no avanzas, ves que te cuesta todo lo que es el tema de la oposición, que no llegas a ser constante, que al final ves como que pasan los años, que pasa el tiempo, pasan los meses y sigues estando prácticamente en el mismo punto, que realmente todavía no te ves bombero. Quédate porque realmente esto te va a servir, porque justamente vamos a ver 7 errores que son muy comunes en lo que viene a ser la oposición a bomberos, y seguramente que alguno de estos, ya te digo, que seguramente vaya a tener sí o sí, así que quédate. Pero antes, si nos estás escuchando desde Spotify, valóralo con 5 estrellas. Si estás en YouTube, pues dale a me gusta, suscríbete, eso nos ayuda muchísimo. Y también, por supuesto, síguenos en @Jose_Q en Instagram, que ahí directamente subimos contenido de gran valor prácticamente a diario. Y justamente aquí abajo os dejo una clase totalmente gratuita en la que os explico cómo tenéis que empezar con el tema de la oposición y cómo podéis evitar justamente estos errores, cómo tenéis que prepararos y cómo podéis conseguir hasta vuestro casco de bombero. Así que ahí debajo la tenéis para que directamente la veáis. Así que vamos al lío porque es súper interesante el podcast que tenemos hoy, porque hay, como digo, una serie de errores que sí o sí lo veo de forma constante en lo que viene a ser el tema de los opositores a bomberos. Justamente cuando una persona empieza o cuando una persona lleva un poco con la oposición, al final es prácticamente inevitable que esto le pase al principio, sobre todo si tú no tienes una buena guía, si no sabes bien cómo hacer las cosas, si al final va un poco al ritmo o al remolque de tu academia. 100% algo de esto te va a pasar. Sí que es verdad que luego ya con el tiempo, si sigues manteniendo estos errores, vas a tardar mucho más en conseguir el casco de bombero, ya te lo digo. Y lo más seguro es que si ya estás teniendo resultados, es posible que estos errores los tengas ya algo limados e incluso a lo mejor quede algo por ahí que justamente quizás eso sea la tuerca o lo que haya que cambiar o lo que haya que apretar y justamente haga que consigas ese casco de bombero ya. Así que vamos a darle caña, estate atento porque creo que te va a servir muchísimo porque, como digo, esos errores básicamente los podemos clasificar en 7. Lo que yo dividí en 7, sí que más o menos no hay más o menos importantes, creo que son todos importantes. No significa que el primero sea más que el último, para nada. Creo que todos conforman un todo y al final hacen que sea mejor o peor opositor y por ende al final que consiga antes o no consiga o lo consiga después el casco de bombero. ¿Cuál es el primer error principal de los opositores o que lo cometen los opositores a bomberos? El primer error que cometen los opositores a bomberos, y esto suele pasar sobre todo al inicio, ¿vale? Es que dependen solo de la motivación. Y esto es algo que lo veo muchísimo, familia, lo veo muchísimo. Porque al final es, vale, yo al principio, cuando empiezo un proceso, como es la oposición, cuando quiero ser bombero, cuando quiero ser bombera, yo ahí estoy súper motivado y súper motivada, porque claro, va a empezar algo nuevo, bombero, bombera, qué guapo, tú ya te imaginas, lo flipas, pero claro, ahora tienes que ponerte a hacerlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el cuerpo humano, justamente cuando iniciamos una actividad, algo nuevo, algo que nos motiva, algo que nos gusta, segrega dopamina, que al final es una de las hormonas de la felicidad, ¿vale? Entonces, bueno, eso al principio hace que justamente nos sintamos con ganas de ponernos a estudiar, nos sintamos con ganas de ir a entrenar, nos veamos pues queriendo continuar el proceso de la oposición y seamos constantes y más o menos hagamos cosas que al final viene a ser estudiar y entrenar, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, familia? Que esa motivación desaparece con el tiempo, desaparece a lo largo del tiempo y al final ocurre que terminas haciendo las cosas, terminas estudiando, terminas entrenando cuando estás motivado, pero cuando tienes un día de bajón, cuando hay un día que te apetece menos, no lo haces. Entonces eso es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque al final
te impide que seas constante. Y aquí ya sabéis, y los que escucháis el podcast lo tenéis que saber sí o sí, y si no te lo digo de ya, si no eres constante, no vas a ser nunca bombero, ¿vale? Es súper sencillo. La constancia, la paciencia aquí es la clave. Yo ya os lo he dicho millones de veces, eso os tiene que quedar aquí en la cabeza si realmente queréis conseguir casco de bombero. Si no, pues cogéis y os podéis ir de podcast porque no tiene mucho sentido por lo que estáis aquí. Pero si quieres conseguir ese casco de bombero, tienes que ser jodidamente constante y paciente. Y para ser constante, ¿qué pasa? Que no puedes depender de la puta motivación. Porque si dependes de la motivación, justamente lo que va a provocar es eso. Que al final tengas unos picos de, al principio, ¡buah, bien! ¡Buah, voy a ser bombero, voy a ser bombera! Cuando realmente pasen unos meses va a estar y todo lo que has conseguido lo has perdido. Justo lo hablábamos hace unos cuantos podcasts de eso, del tema solamente de la motivación al inicio, etcétera. Por eso es súper importante el qué, que aquí es justamente lo que os aconsejo que tenéis que hacer para que directamente esta situación no se dé y para que al final seas constante, como estamos hablando aquí. La clave para evitar esto, chicos, es que durante esta primera etapa, que empezáis con la oposición, que me trabo, construyáis hábitos, ¿vale? Es súper importante, familia. En esta primera etapa, que estáis con la oposición, que estáis empezando, que estáis súper motivados, aquí es justamente donde hay que construir esos hábitos, porque al construir esos hábitos va a ser la base, los cimientos de esa casa que nos van a permitir opositar de una forma constante y al final conseguir antes nuestro casco de bombero. Vale, José, ¿y a qué te refieres con que construya hábitos? ¿Vale? Que construya esa base, ¿cómo construyo esos cimientos? Muy fácil. Al final tenéis que tener una buena planificación de estudio y una buena planificación de entreno. Nosotros, por ejemplo, la planificación de estudio a los chicos, nuestras chicas del TineQ, lo hacemos que sea semanal, ¿vale? Ayudamos con ellos a que se organice, a que sepa perfectamente cómo lo tienen que hacer todo en función de la oposición a la que van. Y eso lo hacemos nosotros de forma semanal. ¿Por qué de forma semanal? Simplemente porque es más sencillo a la hora de la gente también poder hacer algunos cambios si lo necesitan por temas de trabajo, etcétera. Pero también te la puedes hacer mensual, da igual. Lo importante es que haya una planificación, que tú sepas que el lunes a esta hora te vas a poner a estudiar la Constitución o lo que toque. Eso es súper fundamental, ¿vale? Y también una planificación a nivel de entrenamiento, exactamente igual. En el nivel de entrenamiento nosotros con los chicos y las chicas del TineQ, ellos tienen un entrenamiento a nivel mensual y adaptado evidentemente a sus circunstancias y a su nivel. Entonces eso es súper fundamental porque esa va a ser tu base. ¿Por qué va a ser tu base? Porque es muy sencillo, porque si tú sabes que los lunes a esta hora tienes que estudiar Constitución y que luego a las 12 de la mañana te tienes que ir a entrenar y lo que te toca es, pues la pista de atletismo, hacer X series, no hay tu tía, hay que hacerlo. ¿Vale? Entonces aquí, si tú no tienes esa motivación, pero has construido esos hábitos de al final ponerte cada día lo que toca y hacer lo que tienes que ir haciendo y tener esa planificación de estudio y de entreno, eso te va a ayudar muchísimo a que lo puedas hacer cada día, que al final podamos mantener esa rutina y al final no necesitamos esos picos de motivación, porque cuando no tienes esa motivación, cuando no tienes ganas, cuando no quieres hacer lo que te toca, pues al final no te queda más remedio que hacerlo y al final lo vamos a hacer y al final vamos a seguir avanzando, nos guste más, nos guste menos, pero al final tenés que tener en cuenta, familia, que la oposición es un proceso y en ese proceso, como hemos dicho, la constancia es súper importante y esa constancia al final no deja de ser de tomarte la oposición como un trabajo y a partir de eso cada día hacer lo que toca. Si tú vas al trabajo, seguramente que tú me estás escuchando ahora mismo, aquí o me estás viendo desde YouTube, seguramente que no te apetezca ir a trabajar todos los días. Seguro que no. Si fueras bombero ya, te digo yo que sí. Pero seguro que no te apetece. Pero vas. ¿Por qué? Porque directamente tienes que ir, tienes tu rutina, tú sabes que tú entras a esta hora y te vas. Pues lo mismo tiene que pasar con la oposición. Tienes que tener tu rutina porque te lo tienes que poner como un trabajo. Y tienes que tener tu rutina en la que tú entras a esta hora, en la que tú directamente pones a esta hora a estudiar, luego a esta hora terminas y sabes perfectamente cada hora lo que te toca hacer. ¿Vale? Eso es fundamental. Y ese es el principal error o el primer error, por ejemplo, vamos a llamarlo así, mejor dicho, el primer error, porque ya hemos dicho que todos son igual de importantes, pero sobre todo el primero justamente por el hecho de que suele pasar al inicio. Y al inicio es donde hay que construir esos buenos hábitos, donde hay que coger y tener esa planificación de estudio, esa planificación de entreno, porque nos va a ayudar a que esos picos de motivación no estén presentes, ¿vale? Directamente no nos afecte y al final, pues, cada día podamos mantener el avance y ese ritmo y al final vayamos a conseguir ese casco de bombero, que es lo que nos interesa. Vale, este error me lleva al error número 2. El error número 2 es que estudias sin metodología ninguna y estudias al tuntún. Lo digo que se relaciona con el 1 porque al final la base es
tener esa planificación de estudio. Si tú tienes esa planificación de estudio, esto no va a pasar. Y a mí esto me pasaba, familia. Me pasaba al principio muchísimo. ¿Por qué? Porque yo iba a la academia y la academia nos daba, pues a lo mejor el tema que veíamos durante esas semanas, ¿no? Y entonces, un tochaco así, yo iba a remolque, yo iba al ritmo de la academia y era como el colegio. O sea, yo estudiaba, claro, tú vean acostumbrado del colegio y al final tomas, pues, haces exactamente lo mismo. Y yo estaba acostumbrado a eso, explicaba en la clase el tema, luego después se hacía los días un examen, pues entonces yo mientras estudiaba ese tema. Eso es el camino al fracaso, familia, al auténtico fracaso o a la eternización del proceso. Lo primero que necesitamos es tener una buena planificación de estudio en este caso, para que no nos pase eso, para que directamente nos vayamos sin metodología. Cuando tengamos esa planificación de estudio, necesitas tener todo el temario o todos los temas y trabajar tú ese temario. Me explico, necesitamos crear nosotros nuestro propio temario. ¿Por qué necesitas tú crear tu propio temario? Porque la mayoría de procesos selectivos bomberos en España, la mayoría, salvo a lo mejor bomberos de aeropuerto, bomberos de Comunidad de Madrid y muy poquitos más, la mayoría es temario abierto. Temario abierto. A ser temario abierto necesitamos nosotros crear nuestro propio temario si queremos ir bien preparados. Lo que he dicho antes, si queréis conseguir casco de bombero, si no, no tiene mucho sentido que estéis aquí. Entonces, directamente cuando nosotros hemos creado ese temario, tenemos que saber cómo usar ese temario, cómo estudiar ese temario. Evidentemente, eso parte de la necesidad de saber métodos y técnicas de estudio que nos ayuden a trabajar ese temario, al igual que también saber nuestro sistema de repaso, de vueltas, para ir dándole vuelta a todo ese temario. Entonces esto es fundamental, que todo esto lo integréis. ¿Qué pasa? Que yo, el José, de cuando empezó, iba, lo que decía, era este tema, lo veo, me lo estudio, me lo subrayo, creyendo que subrayándomelo el temario de lo que me da la academia, era justamente lo que había que hacer, me lo estudio de memoria, luego hago el examen y ya está, y al siguiente. Eso no va así, eso no va así. Puedes hacerlo, ya te digo, suerte, porque va a tardar muchísimo tiempo, pero eso no va así. Tienes que trabajar el temario. Primero, tienes que tener una buena planificación de estudio. En esa planificación de estudio debe de aparecer legislación cada día, al igual que el temario específico, porque eso es la base. No me metas callejero ni nada cuando no tienes ni idea de la Constitución ni de nada, que esto es algo muy común también de los que empezáis, porque siempre pasa igual. Es lo típico de, sí, yo estoy estudiando el callejero, o en tu academia te están dando el callejero porque vas a un sitio específico y claro, estás estudiando callejero y no tienes ni puta idea de la Constitución. Mira, eso no puede ser, de la Constitución o cualquier otra ley o cualquier otro tema básico. Primero, tenemos que establecer prioridades en cuanto a qué sabernos en la oposición. Y directamente cuando tengamos esas prioridades, que al final lo básico es lo que hay que llevar, tenemos que tener nuestra programación de estudio en la que tenemos legislación y tenemos específico cada día. Cuando controlemos eso, cuando además tengamos nuestro temario y empezamos a darle vuelta y controlamos los temas, ahí es cuando ya puedes empezar a meter otras cosas, cuando puedes empezar a meter callejeros, etcétera. Y ahí es cuando ya iremos avanzando e iremos al siguiente nivel. Pero al principio tienes que controlar la base de la oposición, porque esa base de la oposición es la que te preguntas en tu ciudad y en la de al lado y en la otra, y tú me dirás, si yo te digo que si quieres ser bombero a una hora de tu casa, yo creo que nadie aquí me va a decir que no, ¿no? Porque si hay alguien que me diga que no quiere, pues directamente es que no quiere ser bombero, porque yo cuando quería ser bombero donde me dieran. Es que yo me he recorrido toda España, me he recorrido 11 horas de viaje para presentarme a ser bombero. Imagínate lo loco que yo estaba y lo friki que soy de los bomberos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que necesitamos hacer las cosas bien, necesitamos opositar inteligente. Por eso mismo tienes que tener tu buena planificación, tener tu buena estructura de temario, tu temario bien hecho, con tus temarios bien estudiados, bien repasados y al final con unas buenas métodos, técnicas de estudio y un buen sistema de repaso que nos permitan controlar todo ese temario. ¿Y qué ocurre? Que la mayoría de las academias no enseñan esto, que la mayoría de opositores esto no lo implementa así. Entonces tardan muchísimo más en conseguir resultados. De hecho, el otro día estaba hablando con uno de los chicos de la academia, con Gaby, y justamente me contaba esto. Dice, joder, el cambio que he pegado en unos meses aquí, o sea, es que me veo en comparación con la academia con la que estaba y es que no hay color. Y es justo por esto, familia.
porque vais a remorque de la academia y no sabéis cómo trabajar bien todo lo que viene a ser el temario. Y cuando justamente lo cambiáis os dais cuenta de que es una locura, de que justamente es totalmente diferente a lo que veníais haciendo. También nos pasó con Elvira, con otra chica que también estaba en la isla y también nos contó lo mismo, que en su academia esto no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas bien, porque no quieren que los opositores al final, quieren que estés todos los meses pagando, y ya estoy cansado eso de decirlo, pero me da igual. Luego yo soy el vendehumos, como me dicen por ahí, por Instagram, que yo soy un vendehumos. Como no hay academias que son vendehumos, eso sí que son, pero claro, como estas academias son directamente, tienen un sitio físico, pagan unas instalaciones y tienen ahí 4 mesas y un puto PowerPoint, eso no es vendehumo. Venga, hombre. Anda ya. Me voy a callar porque no quería en este podcast hablar del tema de tonterías, lo que dice la gente, que son tonterías, porque al final pica, al final también hay envidia por ahí, es totalmente normal, porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos ayudando al opositor y porque nuestros opositores tienen resultados. Y eso jode. Así que nada, que se arrasquen. Dicho eso, vamos a continuar con el podcast y desde aquí os pido perdón a los que directamente, pues bueno, no tenéis nada que ver, también estáis aquí escuchando y lo que queréis es soluciones, que eso es justo lo que vamos a dar aquí en este podcast, soluciones, porque para mí es por lo que creo los podcasts. Eso sí, a mí me gustan los podcasts fluir, estoy fluyendo con todo esto, solo tengo aquí delante los 4 puntos que quiero tocar, los 7 errores, pero yo todo el rato estoy fluyendo, entonces puede ser que se me vaya un poco la almendra, como se me está yendo, pero bueno, no pasa nada. Si me queréis, me tenéis que querer así, ¿vale? Y si me odiáis, me vais a tener que odiar así también y ya está. Así que bueno, volviendo a lo que yo quería comentar, que no quiero enrollarme más, el tercer error que suele pasar es que no entrenas correctamente y también entrenas, pero igual que el estudio, sin estrategia. Y esto suele ocurrir porque la gente no le presta mucha atención a la parte del entrenamiento, o mucha gente incluso no sabe la forma más adecuada para entrenar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que suele pasar es o gente que solamente va al gimnasio, ¿vale? Ten en cuenta ese grueso. Gente que se cree que por ir al CrossFit solamente con eso es suficiente, ¿vale? Y con eso va a pasar las pruebas de la oposición. Y luego hay gente que directamente se dedica a, por ejemplo, no correr, no va a correr, no va a la piscina. Familia, es súper fundamental que tengáis claro que hay que entrenar las pruebas de la oposición. Si tú quieres ser bombero, si tú quieres ser bombera, tienes que prepararte las pruebas para la oposición de bombero y las pruebas de oposición de bombera. No tienes que hacer otra cosa más. Si en tu convocatoria hay piscina, tienes que ir a la piscina a nadar. Si en tu convocatoria hay carrera, tienes que ir a la pista a entrenar. Es que no hay más. Pero el problema es que la gente, es como que hay mucha gente, no todo el mundo evidentemente, pero uno de los errores comunes y garrafales que hay es como que, vale, no pasa nada, yo tengo que correr, pues voy o corro en la cinta del gimnasio o directamente corro en la calle. Eso está bien que lo hagas de forma esporádica, pero no puede ser la tónica, porque justamente la tónica tiene que ser que entrenes en las mismas instalaciones o en el mismo lugar donde al final tú vas a hacer las pruebas. Si tú vas a hacer las pruebas en una pista de atletismo, la carrera, la pista de atletismo la debes de tocar mínimo una vez en semana y me parece poco. Mínimo una vez en semana y me parece muy poco, ¿vale? Entonces, esto es algo que suele pasarle mucho a la gente. Yo entiendo que al principio cueste un poco coger la dinámica, pero para eso estamos aquí, para ayudaros a justamente saber cómo tenéis que hacer las cosas, ¿vale? Entonces, es súper importante que si no tenéis algo claro, preguntadlo. Nosotros estamos aquí disponibles. Preguntadme en @jose_q en Instagram. Yo ahí os contesto, de verdad. Y os digo más o menos cómo tenéis que estudiar, entrenar, cómo tenéis que organizar el entreno. No me importa. Hay un podcast en el que organizo el entreno para que directamente lo tengáis. O sea, chicos, ¿vale? Es muy simple. La cosa es que justamente tenemos que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde muchas veces entra, pues yo no me apetece ir a la pista, no me apetece correr, no me gusta, Al final te está haciendo trampa al solitario, porque si no vas, al final es difícil que consigas aprobar la oposición, ¿vale? Entonces tienes que cambiar eso. Si realmente quieres ser bombero, tienes que pasar esas pruebas. Por ello tienes que entrenarlas. No hay más, ¿vale? ¿Y esto cómo se soluciona? José, ¿cómo podemos conseguir esto? Primero necesitas una planificación que justamente trabajes todo eso, que trabajéis todo lo que es la parte de las pruebas de la oposición. Y además esa planificación tiene que ser adaptada a tu nivel, ¿vale? Y también un poco a tus circunstancias, que justamente sea en función a lo que tú necesitas
Y también que haya pues sus ciclos de carga, de descarga y directamente haya descanso, porque ese es otro error común dentro de la parte de planificación, que hay mucha gente que se cree que por entrenar más es mejor. Y no, necesitamos descansar, mínimo hay que descansar un día en semana, familia. Es mucho lo que hacemos, la parte mental, de tanto estudio, la parte del entreno, todo lo que viene a ser también gente que lo compagina con trabajo, es necesario descansar. Y hay gente que se cree que porque entrenes más es mejor. No, entrenar más es más probabilidad de lesiones, sobrecarga, joderte y al final gastar dinero en fisio, ¿vale? Entonces, hay que entrenar con cabeza y no hay que entrenar más, ¿vale? Entrenar más no significa entrenar mejor. Eso quiero que quede súper claro. Vale, ahora, ¿cuál es otro de los errores que suele haber? ¿Vale? Hemos visto el primero, el tema de la motivación, solamente tirar de motivación. El segundo, el tema de no tener una metodología a la hora del estudio. El tercero, el tema de entrenar también si lo que viene a ser una planificación, si lo que viene a ser una buena organización. El cuarto, ¿vale? Es estudiar todo sin saber bien qué priorizar. Y esto es algo que le suele ocurrir a muchas personas. El hecho de que directamente no saben o se centran en memorizar absolutamente todo lo que tienen que estudiar. Y no es así. Lo primero que tenéis que tener súper claro, clarinete, es que la convocatoria en la que os presentáis hay unas bases y esas bases os van a decir lo que entra, ¿vale? Entonces, ceñiros a esas bases. Ahora, si las bases son más ambiguas, yo entiendo que, bueno, que podáis ver lo más importante de, por ejemplo, cada legislación, etcétera. Pero lo más normal es que tú veas la Constitución y la Constitución te segmente y te ponga a lo mejor título preliminar y título 1. Pues ya está, solamente estudiate el título preliminar y el título 1. No te estudies todo lo demás de la Constitución, ¿vale? Eso es súper fundamental que lo tengáis claro, porque si no, al final, lo que estás consiguiendo es estudiar de más. Ahora, esto también suele pasar con otro tipo de leyes, con leyes no tan importantes como, por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Civil, o leyes como la prevención de riesgos laborales, o, por ejemplo, las leyes como, por ejemplo, las de procedimiento administrativo. Estas leyes, yo se lo digo a nuestros chicos de la academia, estas leyes se rigen todas por el principio de Pareto. ¿Cuál es el principio de Pareto? El 20-80. Muy sencillo, además ese principio se rige para todo en la vida. Y es decir, que el 20% de la ley te da el 80% de los resultados. Es así. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si nos vamos a la ley de protección civil, perdón, en la ley de protección civil tiene una definición al principio. Eso pues, casi siempre lo pregunta, pues hay que estudiarlo. Luego hay algunos artículos, ¿vale? En concreto que hablan de algunos organismos determinados. Eso es muy importante, hay que estudiarlo. Pero luego hay algunos artículos que son pajas, que directamente no son importantes. ¿Entendéis? Entonces, esa parte quizás hay que priorizarla menos. No digo que no se vea, más adelante la podéis mirar, pero en una primera vuelta, en un primer estudio, lo que tenéis que centrar en esas cosas importantes, ¿vale? Eso es lo principal, lo que al final suelen preguntar para ello. También es bueno que tiréis de otros exámenes anteriores, de otras preguntas de años anteriores, etcétera. Eso, al final, es necesario que tengáis una buena academia que haga eso, que es lo que deberían de hacer, ¿vale? Pero necesitáis primero tener muy claro este concepto, ese concepto de la ley de Pareto, de que el 20% de la ley va a dar el 80% de los resultados. Ejemplo más también, prevención de riesgos laborales, lo mismo, ¿vale? Si hablamos de prevención de riesgos laborales, también tenemos una parte en la que son definiciones que sí que son importantes, pero luego hay mucha paja entre medias. Y luego hay algunos artículos que directamente sí que son más determinantes, igual que algunos artículos los que hablan de algunos organismos concretos que también son importantes, pero el resto no es tan importante. Otro ejemplo más, la ley de igualdad. La ley de igualdad es otro ejemplo en las que las definiciones, al igual que lo del 60-40, etcétera, es lo importante. Luego hay cosas que ni siquiera la preguntan y algunos que otros organismos también. Por lo demás no es tan importante. Otro ejemplo más, la ley de procedimiento administrativo. La ley de procedimiento administrativo, familia, por ejemplo, lo importante ahí pues son las fases del procedimiento administrativo y los plazos. Tener súper claros los plazos. Lo de nulidad, anulabilidad y poquito más. El 20% te da el 80% de los resultados. No os comáis la olla. Y sobre todo al principio, que hay mucha información. Por eso tenemos que saber bien qué tenemos que estudiar y justamente atajar eso. Y eso es súper importante, ¿vale, familia? Eso hay que tenerlo muy claro, porque si no, nunca vamos a terminar de estudiar todo, ¿vale? Entonces tenemos que ser pragmáticos y es lo importante. Si a ti en un examen el 80% que te caes es eso, vamos a abordar eso primero y luego ya después iremos metiéndonos en detalles para ir buscando notas cuando estemos en ese punto, porque tú, si estás empezando, no estás todavía en ese punto, ¿vale? Entonces vamos a ir a ser pragmáticos, vamos a ir a lo más importante. Y eso me lleva también al error quinto. El error quinto es que no hacéis test ni tampoco hacéis simulacros de forma regular, ¿vale? Eso
es fundamental. Y aquí sí que quiero hacer una distinción y una matización, ¿vale? La distinción son de los test de los simulacros. José, ¿en qué se diferencian los test de los simulacros? Los test son lo que tú tienes que hacer cada día cuando terminas de hacer un tema. O sea, si yo un día estoy estudiando por la mañana Constitución y luego por la tarde estoy estudiando la teoría del fuego, yo tengo que hacer ese día test de la Constitución, de lo que me he estado estudiando y de la teoría del fuego, ¿vale? Sí o sí, test para ir viendo cómo voy avanzando, para ir viendo el tipo de preguntas que me hacen, para ir viendo, preguntas que a lo mejor en los temarios que yo me he tenido que confeccionar no aparece y directamente puedo ir metiendo cositas, ¿vale? Porque esas cositas pueden ser susceptibles de que te las pregunten en un examen, ¿va? Por eso es súper importante el hecho de hacer test cada día. Otra cosa son los simulacros de examen. Los simulacros de examen son muy importantes porque esos simulacros nos van a ayudar a reforzar lo que viene a ser la estrategia de examen. Tú, en tu academia, te han debido de enseñar que hay una estrategia de examen. Los exámenes, si sabéis, las malas quitan. Entonces, evidentemente, tú no puedes contestar un examen y tonta loca. No se puede, ¿vale? No se puede porque si haces eso, la vas a cagar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos tener una estrategia. Es decir, en nuestra primera vuelta vamos a hacer esto. En nuestra segunda vuelta vamos a hacer esto, etcétera. Dividir el examen en vueltas y aún así vamos a ir contestando en función de lo que tengamos que ir contestando en cada vuelta, ¿vale? Entonces, cuando ya nosotros tenemos eso hecho, eso implementado, tenemos que reforzarlo, como bien digo, con los simulacros de examen. Los simulacros de examen viene a ser que hagas simulacros de exámenes de tu academia, simulacros de examen de otros exámenes de años anteriores, tanto del lugar donde te presentas como de otros lugares, y simplemente que vayas haciendo exámenes reales de la oposición, no exámenes de mierda de que te busques tú ahí, no. Y también otra cosa que os puede ayudar muchísimo en lo que viene a ser en ese apartado de los test y los simulacros, que vosotros creéis vuestras propias preguntas. ¿Cómo podéis hacer esto? Pues bueno, con múltiples aplicaciones que hay. Nosotros, por ejemplo, en la academia usamos el Kahoot. El Kahoot, que justamente es, pues es una aplicación para niños, pero te permite, pues al final, nosotros tenemos un Kahoot de la academia con preguntas diferentes a la plataforma que tenemos de test, pero dentro de ese Kahoot te permite tú también crear tus propias preguntas, también te las puedes contestar en modo de 4 respuestas alternativas, como tarjetas, como flashcards, al final que es similar a Anki. Todo eso te va a permitir tener un abanico muy grande de posibilidades para repasar. Entonces ahí ese repaso activo que tienes que ir haciendo, ¿vale? Ya sea de la parte de legislación, ya sea de la parte específico, se puede reforzar con ese Kahoot, que si ya está en un punto más elevado y ya estás ya estás estudiando carretera, estás estudiando callejero, etcétera, tú mismo te puedes ir creando esas preguntas también en tu Kahoot o en tu Anki, etcétera. Y eso te va a ayudar de forma acojonante a avanzar, ¿vale? Pero otra cosa diferente son esos simulacros de examen. Esos simulacros de examen yo siempre recomiendo a los chicos de academia, cuando ya están en un determinado nivel, que hagamos uno al menos en semana, y en ese simulacro lo que vamos a hacer es un examen real de oposición. Y no me vale un examen real de oposición de, como a lo mejor las preguntas test que nosotros hacemos en la academia, que es pues directamente con tu ratón, ahí vas señalando la A, la B, la C. No, ese simulacro real tú lo tienes que hacer con boli y papel y con una hoja de test o con una hoja con el número 1, la A, la B, la C, para que tú marques. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú te vas a encontrar en el examen. No te va a encontrar otra cosa. Volvemos a lo mismo que en las pruebas físicas. Vamos a hacer lo mismo que en el examen. Porque si no hacemos lo mismo que en el examen o lo mismo que vamos a tener en la oposición, la estamos cagando. No estamos siendo realistas. No estamos haciendo las cosas como luego nos las van a pedir o en el mismo entorno que la va a pedir. Eso da lugar a que si tú no lo haces en esas plantillas, te puedes equivocar a la hora de pasar las preguntas a la plantilla, etcétera. Y eso hace que la cagues y que al final saques mala nota en tu posición. Y que luego llores. Y que luego digas, es que yo he estudiado mucho. Vale, no me hagas cuento. Si es que al final esto es ir mejorando e ir analizando. Y eso me lleva al siguiente punto, a los siguientes errores que cometéis. El siguiente error que cometéis es que no accionáis, que no os presentáis oposiciones. Ese es uno de los mayores errores y que yo veo que le frena más a la gente. Y justamente por eso nosotros en la academia intentamos hacer cosas que esto no, o sea, que esto se evite, para que directamente accionen cuanto antes. ¿A qué me refiero con accionar? Que os cuesta mucho presentar una oposición, os cuesta muchísimo. ¿Os creéis que tenéis que llevar 1 año, 2 años, 3 años para presentaros? No, tío. Y también, eso es, o los que creen eso, y otros que creen directamente que solamente tienen que ir a la oposición de su sitio. No. Si lo que tenéis que hacer es presentaros, cuanto más oposición os presentéis, mejor. Porque eso os va a ayudar a avanzar más rápido. Eso os va a ayudar a que consigáis ante el casco de bomberos, a que analicéis, que veáis qué estáis haciendo mal, y a partir de ahí mejoráis ese aspecto y os permita mejorar. Pero tenéis que lanzaros a la piscina, tenéis que accionar. El problema de accionamiento lo veo al principio, cuando empezáis,
que directamente muchos no se apuntan a la autoescuela. Lo suyo es que te apunta a la academia, luego te apunta a la autoescuela del tirón conforme puedas y directamente empieza a sacarte los carnets. Y habrá gente que me dirá, oh, si es que es un gasto de dinero, que esto, lo otro, lo que queráis, pero es que esto es una inversión, chicos. Es que directamente todo el mundo hemos tenido que pasar por ahí, todo el mundo hemos tenido que sacar carnets, todo el mundo podéis o quedaros llorando y directamente dejarlo, o podéis coger, pedirle a tu padre, a tu madre, a tu tío, a tu sobrina, a la que sea, que te deje el dinero y luego se lo devuelves cuando cobres tu primera nómina. Porque llegará a cobrar tu primera nómina. Entonces, no hay que llorar, hay que tomar acción. Y ese es el problema, que os quedáis mucho llorando. Y yo lo comprendo, entiendo mucho las circunstancias de cada uno, lo que queráis. Pero a mí también pasó igual. Y chicos, os digo una cosa, yo he estado noches en los que yo no tenía ni un puto duro, no tenía ni para cenar. Y cenaba cereales, porque no tenía un puto duro. ¿Por qué? Porque me lo dejaba en academia, me lo dejaba directamente en los carnets. Me lo dejaba en ir a oposiciones, que cuesta dinero también cuando vas a una oposición y te quedan un puto hostel de mierda de 10 euros la noche. Pero no, es mucho mejor gastármelo en un puto iPhone o gastármelo en un Netflix o lo que sea. No, las prioridades son las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Ser bombero o otra cosa? Ah, amigo. Y eso es muy importante que lo tengáis claro. Y ya no voy a entrar más ahí porque me he ido. Os he dicho que yo fluía y voy escupiendo aquí cosas. Y a lo mejor diréis, pues menudo tío gilipollas. Bueno, pues tu opinión, no me conoces. Pero yo directamente te digo aquí la realidad. Y la realidad que nadie te dice ahí fuera. Así que yo te digo, claro, y es lo que venís, mucho con la historia. ¿Qué historia os estáis contando, tío? Porque si quieres ser bombero, toma la rienda, porque uno tiene esa responsabilidad de su vida e ir a por ello. Y lo que tienes es que coger y apuntarte a academia, apuntarte a autoescuela, sacarte los carnets cuanto antes estás presentándote a las oposiciones. Presentándote, porque eso es lo que te va a dar que directamente consiga el casco de bombero antes. Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Ensayo, error, analizo y vuelvo a ensayar. Ensayo, error, analizo y vuelvo a ensayar. Eso es así. Y cuando llegue la oposición que tú quieres ir, que ya llevas unos años esperándola, pues directamente ahí tú vas a estar preparado como el que más. Y vas a llegar y vas a decir, ve, te vas a sacar la porra en la mesa, pues y ya directamente ahí vas a entrar. Pero si por el contrario te esperas que llegues a oposición sin antes intentarlo, vas a suspender. Casi 100%. No te digo 100% porque no, hay gente que lo consigue, ole tú, siempre tiene que haber de todo, la excepción es que confirma la regla, pero ya te digo que la mayoría de la gente se queda por el camino. ¿Por qué? Aparecen nervios, nunca te has enfrentado a un examen, nunca te has enfrentado a unas pruebas físicas, todo eso ahí es la primera vez que lo haces. Tampoco sabes a lo mejor gestionar bien un examen, el tipo test, si no has implementado bien la estrategia, si no has hecho simulacros. Entonces todo eso es importante, chicos, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y por último, y no por ello lo menos importante, el tema del entorno. Un entorno que no te reste en la oposición. Esto es fundamental. Y hay gente que sí que es verdad que el entorno la acompaña. Hay gente que directamente sabe transmitir, oye, para mí esto es importante la oposición y quiero que ya sea tu pareja, ya sea tus padres, ya sean tus amigos, etcétera, lo comprendan y al final te acompañen en el camino de forma positiva. Pero hay mucha gente que no. Que o no lo transmite o si lo transmite de todas maneras, las personas que tienen alrededor pues son tóxicas porque en esta vida, chicos, chicas, hay gente tóxica que no le gusta más que dar por culo. Y ya está. Y eso existe así como ha existido otras cosas en la vida y no se va a acabar. Pero vosotros de eso tenéis que daros cuenta. Y también ver hasta qué punto directamente os merece la pena un tipo de persona u otra. Y lo sé de primera mano porque justamente hace nada he pasado por dos chicos que tenemos en la academia que han pasado un bajón sentimental y eso es normal. A mí me pasó también. Yo tuve que dejar con mi pareja de 4 años. Entonces ya se lo he contado mucho en el podcast. Y justamente esto es algo que pasa, porque al final la oposición es un proceso, ahí se mueven cosas, tú tienes tu objetivo, la otra persona a lo mejor no tiene el mismo objetivo que tú, a lo mejor empieza a tardar un poco más, la otra persona ya se pone impaciente, eso puede ser una pareja, una familia, etcétera, o aunque sean, no se dan cuenta que a lo mejor te están haciendo daño con comentarios de, oye, ¿cuándo va a tardar? Estás tardando mucho, tal y cual. Entonces todo eso tienes que dejarlo claro y decir, oye, mira, para mí esto es importante, este comentario que estás haciendo a mí no me gusta, me hace daño, yo lo único que espero es que me apoyes y si no me apoyas al menos no me moleste, tal cual, ¿vale? Es importante que dejéis, sentéis esas bases claras, porque eso es lo que directamente os va a diferenciar. Porque teniendo a alguien aquí al lado que directamente no impulsa ni no ayuda, ya os digo que es una mierda. Aparte que una mierda te está contaminando a ti. Y hay un problema grave aquí. El problema mayor es que tú empiezas a crear ese diálogo que te está diciendo. Y si esa persona no te ve capaz, a lo mejor empieza a creértelo tú también. Y si tú no te crees capaz, apágate y vámonos. Porque si hasta aquí, escuchándome, ya has llegado hasta aquí, que por cierto, dale me gusta, suscríbete y valóralo con 5 estrellas si está en Spotify, chicos. Si has llegado hasta aquí y me estás escuchando y no te crees capaz, eso es lo principal que tienes que trabajar. Porque si no, no lo vas a conseguir, ¿vale? Por eso nosotros en el Q tenemos una coaching, una psicóloga que justamente nos ayuda con esto.
¿vale? En la academia te ponen los psicólogos para los psicotécnicos. Nosotros tenemos un bloque de psicotécnicos con más de 200 psicotécnicos oficiales que pone la oposición. El bloque de psicotécnicos no necesita un psicólogo. Lo que necesita es un coach, un psicólogo que realmente te acompañe en el camino. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas durante ese camino con tu familia, vas a tener problemas con tu pareja, vas a tener problemas en el curro, vas a tener problemas de que no te centras estudiando. Te van a surgir imprevistos en la vida que directamente te van a joder y te van a hundir en la oposición. Y eso es lo que tienes que estar preparado. No para un puto psicotécnico, que están todos los psicotécnicos por el repartido y los tienes. Ya te digo, más de 200 psicotécnicos oficiales tienes con nosotros y directamente lo que tienes es la mentalidad para forjar esa mentalidad de guerrero que te va a llevar a conseguir el casco. Y eso es así, familia. Y eso es así. Os lo dice uno que de verdad sabe lo que es el proceso de oposición, que se ha presentado por toda España y que al final lo ha conseguido. Y todos cometemos errores. Yo fui el primero que cometió esos errores. Por eso mismo estoy aquí. Por eso mismo estoy aquí transmitiendo esto para que vosotros no lo cometáis, para que directamente sepáis e identificáis, coño, esto a mí me está pasando y les pongáis solución. Porque ya os digo que esto es la diferencia entre atajar un problema, si realmente os dais cuenta que tenéis ese problema, atajarlo, es la diferencia entre conseguir casco antes o no conseguirlo nunca. Así que, familia, yo creo que se ha quedado un podcast brutal, un podcast claro, como a mí me gusta siempre hablar. Y bueno, si a ti te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete, valora con 5 estrellas si estás desde YouTube. Aquí abajo os dejo la clase gratuita para que la veáis. Si queréis saber también cómo nosotros lo hacemos, ahí abajo en esa clase gratuita tenéis más información sobre todo lo que es la Academia de Q, etcétera. Y nada, nos vemos en el siguiente y muchas gracias por estar ahí. Chao, chao, familia.